Buenas tardes. Este, es un placer estar dando estas clases, estas charlas sincrónicas este, de la materia, dando formal comienzo a esta materia que es el derecho societario. Eh, es una materia apasionante, es una materia que genera una aplicación cotidiana muchísimo más habitual de lo que consideramos que resulta aplicable a lo largo de la preparación de la materia. Ustedes van a poder advertir cómo desde pequeños emprendimientos comerciales hasta grandes emporios empresariales adoptan la figura societaria, adoptan cuestiones que hacen al derecho corporativo, adoptan situaciones donde nos vamos a tener que poner la idea en cómo se organiza una corporación para de esa manera poder llegar a entender primero la naturaleza jurídica del instituto que vamos a analizar y segundo, las soluciones existentes frente a determinadas situaciones que bien pueden ser de conflicto dentro de una empresa o bien pueden ser situaciones legales que hacen al mantenimiento de la misma entidad, al mantenimiento de la misma corporación. Es por eso que dentro de esta primera charla vamos a ver un aspecto introductorio, que dicho aspecto introductorio bien nos puede situar en lo que se trata de lo que, o tratar de buscar, o analizar un concepto, o brindar al principio un concepto de derecho societario. Primero, lo que hay que dejar muy en claro es que el derecho societario no es una rama tradicional del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la evolución normativa a lo largo de los siglos, empezó todo tratando de regularse como si fuese un derecho civil. Luego, este derecho civil fue quedando, se fue limitando, atento a la voluminosidad y distintos tipos de relaciones o interrelaciones existentes y al mismo desarrollo de la sociedad, que hizo necesaria su desmembramiento en el derecho comercial. Y lo mismo empezó a suceder a lo largo de los siglos, donde este derecho comercial terminó de desprenderse en el derecho societario. Y les digo más, hay alguna postura jurídica que está plasmada en algunos congresos de derecho de empresa, donde vaticinan la existencia de una rama específica del derecho que es el derecho, el conflicto societario, que es una rama específica, va en vías a ser una rama específica del derecho corporativo, el conflicto. Entonces, imagínense ustedes, y ya vamos a ver por qué decimos que es una rama específica del derecho, o por qué se postula que sea una rama específica del derecho, el conflicto societario, cómo este desarrollo, esta evolución del derecho, ha generado esta rama ciertamente independiente, pero a su vez esta rama ciertamente independiente se interrelaciona con un montón de otras ramas del derecho. Si vamos a tener que introducirnos en el derecho societario, lo primero que tenemos que hacer es establecer el concepto del derecho societario. Así, vamos a decir que el derecho societario es aquel derecho que rige la constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades. Vamos de nuevo, es el que rige la constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades.
Obviamente que no estamos hablando de las sociedades comunidad, pero fíjense y adviertan que este concepto hace una introducción general, no dice sociedades comerciales, habla de sociedades, de corporaciones. Entonces, por eso es que le digo, mientras amalgamos, o mientras nos situamos en tiempo y espacio, vamos a poder advertir cómo jugar con los distintos conceptos, con las distintas formas de integración que tiene la sociedad. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a hablar de la sociedad comercial. Pero dentro de este concepto, hemos dicho que el derecho societario es el que rige la Constitución. Entonces, a lo largo de la materia, vamos a ver, vamos a advertir qué es la Constitución, cómo se regula el derecho corporativo, cuándo empiezo a tener una sociedad comercial, se registra la sociedad comercial, dónde se registra la sociedad comercial. Las otras sociedades se registran, algunas sí, otras no. ¿Qué pasa con las que no se registran? ¿Qué derechos generan una sociedad que está inscripta y una sociedad que no está inscripta? ¿Pueden ejercer el comercio? Todas pueden ejercer el comercio. Todas son personas jurídicas. Lo importante es tratar de ver el grado de plenitud que va a tener esa persona jurídica, de acuerdo a que cumpla determinadas reglas normativas, de acuerdo a que cumpla determinadas situaciones que hacen a la cuestión de la vida ordinaria de la entidad. Cuando nosotros analizamos entonces el tema de la constitución, lo vamos a ver a lo largo cómo se va a constituir. Y acá vamos a ver y analizar también el tema del estatuto, un estatuto o el contrato social. ¿Qué es lo que va a tener el contrato social? Va a tener un nombre, me va a decir quiénes son los socios, me va a decir determinar cuál es el capital social, me va a determinar cuáles son las responsabilidades, quién va a formar parte del órgano de administración o directorio en el caso de una sociedad anónima, va a tener algún tipo de control, va a tener algún tipo de control específico por la materia que es objeto de desarrollo de esa persona jurídica sociedad. Con lo cual, imagínense ustedes el grado de importancia que tiene este solo aspecto de mencionar solo constitución de sociedades. Constitución de sociedades. Pero el concepto no solo no nos habla únicamente de la constitución, también nos habla de la organización jurídica. El derecho societario es aquel que se aplica a la constitución, a la organización jurídica, y la organización jurídica lo menciona para distinguirlo de lo que es la organización empresaria, de lo que es una organización administrativa. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de una sociedad, de una corporación. Si yo quiero ver cuál es la organización administrativa, yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuántos directores voy a tener? ¿Cuántos gerentes voy a tener? ¿Cuántos empleados voy a tener? ¿Cuántos distribuidores? En función del negocio, de la empresa que quiero llevar adelante, lo organizo administrativamente. También lo voy a distinguir de la organización empresaria. Tengo una corporación en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y esta organización empresaria tengo que ver si voy a crecer en todo el país, si voy a quedarme instalado solamente en Buenos Aires, si voy a crecer a otros lugares del mundo. Todo esto también es derecho corporativo, pero tanto la organización empresaria como la organización administrativa hacen, digamos, al ámbito interno de lo que es una persona jurídica. Son las intenciones que pueden llegar a tener los socios, los administradores o los directores, en el caso de sociedades anónimas, hacia dónde dirigir el negocio, en cumplimiento del objeto social que está en el estatuto. Empezamos a ver cómo se interrelacionan todos los conceptos que vamos mencionando. Pero he dejado al último el concepto que mencioné en la definición, que es la organización jurídica.
¿Y a qué le llamamos esta organización jurídica? El derecho societario es aquel que regula la Constitución, la organización jurídica. Es la vinculación jurídica que va a existir entre los socios, los órganos y terceros. Socios, órganos y terceros. Esta va a ser la organización jurídica de esta sociedad. Y ya empezamos a dar algunos conceptos fundamentales. La organización jurídica, que es la organización de los órganos. Cuando hablamos de los órganos, estamos hablando que vamos a tener un órgano que administra a esa persona jurídica, sociedad, que está armada con el estatuto, que puede estar inscrito o no. Entonces, ya empezamos a hablar de la teoría de la organicidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar del órgano directorio, órgano de administración, que es el que administra y representa frente a terceros a esa persona jurídica. Entonces, este estatuto, esta persona jurídica va a tener que elegir a los integrantes de ese órgano de administración, donde ese estatuto va a tener que establecer si va a ser 1, si van a ser 2, si van a ser 3, si van a ser 9, los integrantes de ese órgano de administración, los que administran la persona jurídica, los que van a ver el movimiento diario, cotidiano, que van a tener que realizar reuniones para saber hacia dónde están yendo, si están tomando buenas decisiones, qué es lo que ocurre. Este órgano de administración va a tener una responsabilidad muy importante, porque administra una persona jurídica. Cuando hablamos de la administración de la persona jurídica, vamos a ver entonces quién representa. Y ahí en casi todas las figuras societarias o los tipos societarios, vamos a advertir que la representación va a estar dada generalmente por una o dos personas. La representación es la vinculación frente a terceros. Dicho esto, también mencionamos dentro de este concepto que lo estamos desmembrando, el concepto de derecho societario, que la persona jurídica va a estar formada por socios. Desde mi perspectiva, el socio es el verdadero dueño de la sociedad. Es la persona que aporta dinero, bienes, trabajo, de acuerdo al tipo societario, para que forme un capital social y ese capital esté dirigido al intercambio de bienes y servicios dentro de la actividad comercial para obtener ganancias y para hacerse cargo de las pérdidas. Entonces los socios son los que llevan adelante ese emprendimiento y para ello delegan sus funciones en los administradores para que administren esa persona jurídica. Otra parte muy importante dentro de esta interrelación de órganos es el órgano de control. Y ahí vamos a ver quién controla todo esto. Entonces vemos a alguien que administra, alguien que toma las decisiones de gobierno y que es el que ha llevado adelante la constitución de esta persona jurídica, y alguien que puede controlar. Y si hablamos de alguien que puede controlar, a eso le vamos a dar el nombre de síndico, o comisión fiscalizadora, o consejo de vigilancia. Cada uno tiene sus propias características. Pero hago hincapié en el síndico porque me ha pasado más de una vez de que existe alguna confusión, que el síndico de una sociedad comercial lo confunden con los sindicatos. No tienen absolutamente nada que ver, salvo una similitud en la denominación, pero en la esencia, en la naturaleza jurídica, son cosas diametralmente distintas. Este contralor es el que ejerce el órgano de control, va a ejercer el órgano de control sobre lo que están haciendo los socios, sobre lo que están haciendo el órgano de administración. Si no existiese ese órgano de control, sigue existiendo control,
pero recae en cabeza de los socios. Con lo cual acá podemos ver ya cierta dinámica, cierta interrelación, donde está el que administra, está el que gobierna y está el que controla. Administra, representa, gobierna, controla. Administra, representa, son el órgano de administración, gobierna, son los socios, y controlan, los síndicos. Entre paréntesis, también puede ser la comisión fiscalizadora, también puede ser el consejo de vigilancia. 3 denominaciones distintas que las van a ver a lo largo del programa y cuáles son las características de cada una. Entonces vemos esta organización jurídica que a su vez estos órganos y los socios se tienen que vincular con terceros, porque justamente tienen que desarrollar su actividad comercial, justamente tienen que llevar adelante todo el emprendimiento por el cual han llevado adelante esa persona jurídica. También forma parte del concepto de derecho societario, porque al tercero hay que protegerlo, porque a la persona que contrata con la sociedad comercial hay que mostrarle que está contratando con una empresa, una entidad, alguien que va a responder en caso de incumplimiento, alguien que va a responder en la prestación de los servicios que se ha contratado. Entonces, vemos de esta manera, dentro del derecho societario o del concepto, que era la constitución, la organización jurídica, ya vimos en qué consiste esta organización jurídica y la extinción de las sociedades. Porque, dicho sea de paso, en algún momento la persona jurídica dejará de existir. Pueden haber un montón de razones en virtud de las cuales una persona jurídica deje de existir. Las vamos a analizar, artículo 94 en adelante de la Ley General de Sociedades. También por el transcurso del tiempo, del plazo. Entre paréntesis también les menciono, hay organismos o hay legislaciones a nivel internacional que tienen un plazo ilimitado de duración. Que tienen un plazo ilimitado, no importa que esté 2000 años, 5000 años, ni siquiera lo incluimos en el estatuto. Pero la particularidad de nuestro país es que establece que deben tener un plazo de duración limitado. ¿Y qué se hacía generalmente? Y estoy hablando solamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ponía plazo de duración esta entidad, artículo 2, la sociedad tendrá un plazo de duración de 99 años. Reciente resolución de la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que 99 años era mucho, con lo cual redujo de manera obligatoria el plazo de vigencia de una sociedad comercial a 30 años. ¿Qué consecuencia puede llegar a traer esto en la vida de una persona jurídica? Y las consecuencias, a modo, empecemos a usar el sentido común y adviertan ustedes, si una persona jurídica se va acercando a esos 30 años, va a ser distinta la regulación si es que los socios se dan cuenta, o obviamente van a advertir, pero en muchos casos no se advierte esta situación, de que cuando van por el año 28, 27, 29, está por finalizar el plazo de duración de la entidad. ¿Cómo continúa después la entidad cuando se ha vencido el plazo? Está en estado de disolución. Bueno, eso también lo regula el derecho societario. Y si me doy cuenta antes de ese plazo, se le aplican determinadas prerrogativas legales y que se les aplican, que son menos rigurosas, pero que generan la posibilidad de prorrogar el plazo o darle una mayor vigencia a ese plazo de duración que tiene la sociedad. Y si me di cuenta tarde, también lo regula el derecho societario. Por eso vamos a hablar de institutos y estos vayan tomando nota de todo esto, de lo que es la prórroga y la reconducción. Vuelvo de nuevo al tema terminológico. Cuando se le pregunta qué es la reconducción, vuelvo a conducir la sociedad porque la sociedad ha quedado... No tiene nada que ver ese término con el instituto jurídico. Que el instituto jurídico hace referencia al vencimiento del plazo y que hay que adoptar determinadas resoluciones sociales dentro del ámbito corporativo para poder reencauzar la vida de la entidad.
obviamente, no es lo mismo una prórroga que una reconducción. La reconducción va a tener algunos efectos un poquito más fuertes. Pero esto no quiere decir que la sociedad ya automáticamente está disuelta, liquidada y cancelada. Esto no quiere decir eso. Pero esto, ya me introduje también la última parte de este derecho, del concepto del derecho societario, donde decimos que también regulaba la extinción, donde decimos, bueno, también va a regular la extinción, esto es la disolución, la liquidación y la cancelación, donde va a tener determinados efectos jurídicos. Ya vimos cómo, ¿y por qué hablo de disolución? ¿Y por qué voy a tener algo que está permanentemente en movimiento, donde voy a tener balances, donde voy a tener compras, donde voy a tener alquileres, donde voy a tener stock, donde voy a tener contratos pendientes? Entonces, cuando tengo que disolver, o cuando tomo la decisión de disolver, se toma la decisión, pero hay que liquidar. Y liquidar es justamente decir, bueno, a ver qué contratos están vigentes, los cancelo de esta manera, los cancelo de aquella otra, doy cuántos empleados tengo, a cuántos tengo que indemnizar, cuánto dinero queda, para que el remanente, luego de cancelado el pasivo, y con el activo que queda pendiente, se lo distribuyen entre los socios de acuerdo a la participación que tenga cada uno. Ahora, y la cancelación, es decir, el registro ya está disuelto, liquidado y se cancela. Fíjense ustedes cómo este concepto que parecía simple de lo que es el derecho societario, termina abarcando el inicio, desarrollo y culminación de la persona jurídica. Cómo a medida que fuimos desmembrando ese concepto, pudimos empezar a ver todas las figuras posibles, todos los caminos, los avatares que puede llegar a existir en la vida corporativa de una empresa. Y es así, cuando empezamos a ver dentro de este primer pantallazo, vamos a ver entonces que el derecho societario, y esta es una primera conclusión que es importante llegar para que ustedes adviertan hacia dónde estamos dirigiendo la incorporación de los conceptos que hacen al derecho societario. Entonces, el derecho societario no va a ser solo la Ley General de Sociedades, en absoluto, no va a ser solo la Ley General de Sociedades. Cuando nosotros incorporamos, aprendemos, tomamos los conceptos del derecho corporativo, vamos a ver que resultan a la larga, a la postre, aplicables a otras figuras. Ejemplo, una asociación civil, que quizás nada tenga que ver con una sociedad comercial. Pero también vamos a estar hablando de órganos. También vamos a estar hablando de órganos de administración, de quiénes son los asociados, si hay, ahí en ese caso se llaman comisiones directivas. También vamos a ver quiénes son los asociados, qué tipos de asociados pueden llegar a tener. También vamos a ver que hay órganos de control en estas asociaciones. Entonces, esa estructura corporativa también resulta siendo aplicable a las asociaciones civiles. ¿Y cuáles son las asociaciones civiles? Ejemplo, River, Boca, los clubes de fútbol son asociaciones civiles. A las fundaciones también les resulta aplicable. Y eso que se trata de una naturaleza jurídica distinta. Son entidades sin fines de lucro. Tanto la asociación civil como las fundaciones son entidades sin fines de lucro. Pero la estructura corporativa, si uno la incorpora, la aprehende, termina siendo el razonamiento igual a las otras corporaciones. Por eso digo que cuando hablo de corporaciones estoy hablando no solo de las sociedades comerciales, sino también de las otras entidades que hacen, que tienen, las personas jurídicas que tienen una estructura similar. Ya dimos dos ejemplos, asociaciones civiles y fundaciones. Otro que quizás a ustedes les resulte más palpable, los consorcios de propietarios, ya sea de los barrios privados, de los edificios, donde están los propietarios, donde hay un consejo directivo, donde hay quizás un contador, hay alguien que administra, que es el administrador del consorcio, hay personal contratado. Entonces hay que saber determinar
cómo me muevo dentro de ese mundo, cómo me muevo, y ahí es cuando empieza a jugar, a tener importancia este concepto del derecho societario y las herramientas que nos brinda el concepto de derecho societario y la materia en general para poder encarar estos tipos de inconvenientes. Ya vimos asociaciones civiles, fundaciones, consorcios de propietarios, y después empecemos a pensar más en grande. Uniones transitorias de empresas, consorcios de cooperación o contratos de colaboración. Podemos ver también fideicomisos, donde vamos a ver, advertir una estructura corporativa que nos va a permitir la preparación de esta materia y la incorporación dentro de nuestra mochila como futuros abogados, de poder resolver y encarar en debida forma la problemática que me brindan estas distintas corporaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el derecho societario no solo va a regir lo que dice la Ley General de Sociedades, sino también muchas otras corporaciones. Ni me quiero meter todavía con el tema de las corporaciones extranjeras, o las corporaciones extranjeras que actúan en nuestro país. ¿Qué derecho le aplico? ¿Pero cómo se mueven? ¿Cómo están estructuradas? Están estructuradas casi igual a las nuestras. La esencia es la misma, con lo cual también nos va a permitir poder encarar en debida forma el problema, a pesar de que sea una sociedad extranjera. Entonces ya vemos que nos incorporamos a lo que es el derecho societario. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando veamos la Ley General de Sociedades? En primer lugar, vamos a ver que existen unas disposiciones generales. ¿Por qué disposiciones generales? La idea del legislador es: no voy a estar reiterando cada cosa que resulta aplicable a todas las sociedades comerciales. En este caso sí estoy haciendo la mención concreta y específica de sociedades comerciales porque estoy haciendo mención a la ley 19.550. Luego vamos a traspolar esta comprensión de la persona jurídica a las otras corporaciones, tal lo que acabo de referirme recién. Pero cuando hablamos de disposiciones generales, vamos a ver que la Ley General de Sociedades tiene una nómina amplia, un articulado bastante extenso de la aplicación a todas las sociedades comerciales. Ahora bien, ¿qué quiere decir que sean a todas las sociedades comerciales? Porque existen tipos específicos de sociedades comerciales. Y esa va a ser la segunda parte de la ley, el capítulo segundo de la ley, donde nos habla de las sociedades en particular. Y cuando decimos sociedades en particular, vamos a tener que empezar a incorporar el concepto de la tipología societaria. La tipología societaria, y vamos a empezar a ver algunos nombres extraños y otros que seguramente van a estar muy habituados: sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de capital industria, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de responsabilidad limitada, que las deben ver en todos lados, sociedades anónimas. Y dice, esas dos últimas sí me suenan. Entonces, cuando empiecen a advertir en el capítulo segundo de la ley, ahí ya está la cuestión específica, concreta, de cada tipo societario. Y van a ver, en función de la clasificación, en función de la naturaleza jurídica, ¿por qué hay una que se llama sociedad colectiva? ¿Qué quiere decir sociedad colectiva? Tengan en cuenta, vamos a ver, capital industria, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Tengan en cuenta que el concepto de derecho jurídico resulta también aplicable a cada uno de los tipos específicos contenidos en este capítulo segundo. Esa estructura de administración, de gobierno y de control
también va a resultar aplicable. Pero la Ley General de Sociedades tiene esta parte general, estas disposiciones generales, donde, ¿qué me dicen estas disposiciones generales? Y ahí van a ver, empiezan, bueno, las primeras partes, los primeros títulos del capítulo primero me habla primero de qué es una sociedad comercial, y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué elementos requiere para que se constituya, se lleve adelante una sociedad comercial? Y ahí lo van a ver del artículo primero al artículo 15, más o menos, de cómo se lleva adelante esa constitución, qué es lo que hay que tener en cuenta para constituir una sociedad comercial. ¿Cuándo voy a tener una sociedad comercial? ¿Cómo se registra? ¿Qué debe tener un estatuto? ¿Cuáles son los elementos esenciales de un estatuto? ¿Dónde se inscriben? ¿Qué pasa si no se inscriben? Pero a su vez, una vez determinada aquellas cuestiones que hacen a la Constitución, esta parte general nos va a hablar de nulidades. Ojo, pueden haber algunas cuestiones que los estatutos no pueden tener. Pueden haber algunos temas o algunas formas de redactar o de llevar adelante esta corporación que son nulas, que no se pueden llevar adelante. Entonces, esta parte general tiene reservado en sus secciones tercera y cuarta el régimen de nulidades, que es lo que no puede tener. Ejemplo, objeto lícito, quiero tener una estación de servicio, actividad ilícita, venta de estupefacientes. Bueno, ahí está regulado. Objeto ilícito también está regulado. Cláusulas que no pueden ser llevadas adelante dentro de un estatuto. Ahora bien, ya vimos los elementos de constitución, los elementos que hacen a la nulidad, pero vamos a ver dentro de esta parte general, empieza a hablarme la ley de lo que son los socios. Y va a empezar a regular los derechos que tienen los socios entre sí. Los derechos de cómo, quiénes pueden ser socios, bajo qué condiciones, qué pasa con los aportes, cómo lo vamos a regular. Y esto resulta aplicable a todos los tipos societarios. Pero entonces también vamos a ver, y empieza también a regularlo, a la relación de los socios con los terceros. Van a haber terceros. Bueno, la relación de los socios, algunos van a limitar la responsabilidad, otros van a ser solidaria e ilimitadamente responsables, otros directamente no vamos a tener en cuenta la persona jurídica y vamos a ir directamente al patrimonio del socio, porque la sociedad hizo todo mal. Entonces, eso vamos a verlo en la sección quinta y sexta de esta parte general de la Ley General de Sociedades. Así como hablamos de los socios, a continuación empieza a hablar de los administradores, esta parte general. ¿Quiénes van a ser los que administran la sociedad? ¿Cuándo la designación de ese administrador resultará oponible a terceros? ¿Qué responsabilidades tienen los administradores? En la jerga corporativa, cuando estamos hablando de los administradores, de la inscripción de los administradores por ante el Registro Público de Comercio, en caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, cuando el nombramiento y cesación de administradores, directamente se le dice artículo 60. ¿Tiene el artículo 60 inscrito? ¿No lo tiene inscrito? ¿Se venció el artículo 60? Hay que inscribir el artículo 60. Cuando ustedes escuchen todo eso del artículo 60, está haciendo referencia a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los miembros integrantes del órgano de administración de una sociedad comercial. Eso está regulado en el artículo 58 a 60 de la Ley General de Sociedades. Imagínense ustedes que estamos hablando de números, estamos hablando de actividad empresaria, estamos hablando de aportes de capital, formación de un capital social, ingreso de dinero por la actividad comercial que se lleva adelante, egreso de dinero en pago de proveedores, en pago de contratos de alquiler, en pago de los honorarios de un directorio o un órgano de administración, los dividendos de los socios en caso de que tenga ganancia. Entonces, todo eso me lleva a pensar que, necesitamos
una estructura contable específica. ¿Bajo qué aspectos? Los aspectos que justamente las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades establecen. Y eso lo vamos a ver, la documentación, qué documentación debe llevar una sociedad comercial y cómo va a regir la contabilidad en los artículos 61 a 73 de esta parte general. Aspecto importante, vamos a ver que algunas sociedades van a tener que presentar al Registro Público de Comercio sus balances de manera anual. Todos van a tener que tratar sus balances en forma anual, pero algunos tipos societarios lo van a tener que mostrar y presentar obligatoriamente en el Registro Público de Comercio. Algunas sociedades todavía más importantes, porque tienen un capital muchísimo más grande, mayor a 50 millones de pesos, van a tener que hacer balances especiales cada 3 meses. Fíjense ustedes la importancia entonces de controlar los números de una corporación, de controlar los números de una sociedad. Es por eso que hay unas secciones específicas en la parte general que habla justamente de la contabilidad. ¿Cuál es la documentación que deben tener y cuál es la contabilidad? Pero esta persona jurídica puede llegar a sufrir algún tipo de modificación estructural, decisiones corporativas nuevas. Si yo tengo una SRL, ¿puedo después convertirlo en un SA? La respuesta es sí. A eso se llama transformación. Che, pero me estoy llevando mal con los otros socios. Si tengo una sociedad muy importante donde tiene 5 campos, donde estamos todos explotándolos muy bien, pero no me llevo bien con los socios. Y falta de affectio societatis, que también lo van a ver en los libros y van a tener que incorporar ese concepto. No me llevo bien con los socios, no quiero seguir. Hay un instituto específico, ¿cómo se llama? La escisión, escindir. Vamos a escindir. ¿Una persona jurídica se puede escindir? Se puede escindir. ¿Y cómo se reglamenta esa escisión? Está contenida en las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades. Cuando se escinde, vamos a ver los distintos tipos de escisión que existen en una sociedad comercial. A la inversa, necesito más fuerza, quiero llevar adelante otro tipo de mercado, abarcar otro tipo de mercado, y yo creo que unirme con aquella otra empresa puede llegar a ser muy productivo, porque de esa forma vamos a incrementar nuestra posición en el mercado, nuestra ganancia, nuestras actividades, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, cuando yo me quiero unir a otra persona jurídica, está el instituto de la fusión de empresas, se fusionan. Entonces, vemos que es una vida bastante activa la de la persona jurídica. Ya vimos, se puede transformar, se puede escindir, se puede fusionar. Entonces, esto hace a los cambios estructurales empresariales. Bueno, esto también está y resulta aplicable para todos los tipos societarios y está en la parte general de la Ley General de Sociedades. Y luego vamos a empezar a ver la resolución, cómo se puede disolver la sociedad. Y ahí vamos a ver que existe resolución parcial y disolución. Y lo vamos a ver contenido en los artículos 89 a 100 de la parte general de la Ley General de Sociedades. Y luego del 101 al 112 la liquidación. Disolución parcial, o resolución parcial, disolución y liquidación. Acuérdense del concepto, fíjense cómo aplica el concepto en todo lo que es la estructura de manera medular, en lo que es la estructura corporativa. Y la liquidación, como dijimos, está desde el 101 al 112. Sección 9 y 10 de la Ley General de Sociedades. Y después pueden haber algunos tipos de conflictos. Entonces acá también va a empezar a haber una interrelación con alguna rama jurídica de un derecho procesal propio y particular de la Ley General de Sociedades. Y vamos a empezar a hablar entonces de la intervención judicial. ¿Cómo la justicia puede intervenir a una sociedad comercial? ¿En qué grado?
se puede intervenir una sociedad comercial. Puedo desplazar a la administración. ¿En qué supuestos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Por cuánto tiempo? Si esto es una cuestión privada, ¿qué hace la justicia metiéndose en el medio? Entonces, esto es muy importante y lo van a ver reflejado en la sección 14, artículos 113 a 117. La intervención judicial de las empresas. La intervención judicial de las sociedades comerciales. Medida gravísima, pero que se aplica mucho. Se aplica mucho. Y dentro de esta parte general va a culminar la frutilla del postre. Esta parte general son las sociedades constituidas en el extranjero. Son las sociedades que provienen de otro país y que quiere desarrollar su actividad en nuestro país. O quizás tangencialmente la desarrolla. O quizás participa de una sociedad comercial argentina. O quizás es una sociedad que debió haber sido argentina o regulada bajo el ordenamiento argentino, porque también hay una discusión en cuanto a las nacionalidades de las sociedades, pero que por algún motivo adopta la regulación de otro país. Todo ello lo vamos a ver contenido en el artículo 118 al artículo 124 de la Ley General de Sociedades. Y vamos a tener que familiarizarnos con conceptos tales como sucursal de sociedad extranjera, cuáles son los efectos, las condiciones, las responsabilidades, las obligaciones de esta sucursal, o una sociedad extranjera que decide participar en una sociedad local, que va a tener también otros requisitos para participar en una sociedad local. ¿Hasta dónde puede participar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué obligación anual pueden llegar a tener las sociedades extranjeras? O bien una sociedad de un tipo que nadie la conoce. Tipo, acuérdense tipo, que estamos hablando de la clasificación de los tipos societarios. Viene una sociedad de tipo desconocido, artículo 119 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué régimen le aplica? Si es algo que acá nunca lo tuvimos. Que algo, por ejemplo, en Bélgica hay cooperativas que tienen acciones y se manejan como si fueran una corporación, una sociedad por acciones, pero son cooperativas. ¿Qué régimen le aplico si viene a actuar acá a Argentina? Está específicamente regulado cómo, qué normativa, qué consecuencias tiene. Y también aquella sociedad que debe haber sido argentina, ya sea porque su sede social o porque su objeto principal está siendo cumplido en Argentina, también se le aplica la normativa argentina en ese caso. El principio para las sociedades extranjeras se rige por su ordenamiento de origen, y eso se respeta a rajatabla en función de tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere. Se rigen de acuerdo a su ordenamiento de origen. Hay excepciones y están contenidas en esos artículos 118 a 124. Y luego, en esta segunda etapa, y vamos solamente a mencionarlo para ir cerrando ya la charla del día de hoy, las sociedades específicas, los tipos concretos de sociedades comerciales. Entonces así vamos a ver lo que es la sociedad colectiva, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de capital industria, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Y por favor, no mencionen la sociedad accidental o en participación que ya ha sido derogada y no se encuentra en vigencia en nuestro ordenamiento societario. Esto me lleva a decirles que cuando preparen la materia, y con esta primera introducción a lo que es el derecho societario, adviertan ustedes que quizás cuando ustedes abren un libro o un manual o una ley comentada, ven la sociedad accidental o en participación. Es importante que sepan, pero es más importante aún que sepan que están derogadas. Y acá es cuando
van a tener que complementar la Ley General de Sociedades, como yo lo manifiesto en el foro, actualizada y comentada, con una bibliografía de derechos societarios, de las recomendadas por la cátedra, y como tercera pata, dentro de esta estructura, que lo chequeen permanentemente con la página oficial estatal, que es infoleg.gov.ar, infoleg.com.ar, donde buscan cualquier norma. Ustedes van a ver que es amplísima y contiene toda la normativa vigente. En nuestro caso, van a tener que poner ley 19.550, hacen clic y le van a decir, ¿texto actualizado de la norma? Sí. Y ahí chequean cuál es el último texto vigente. A modo de ejemplo, fíjense, el capital mínimo para constituir una sociedad anónima vive siendo modificado, actualizado. Bueno, hoy el capital mínimo es de 100.000 pesos, 100.000 pesos. Entonces, cuando ustedes están siendo evaluados, cuando alguien dice, sí, porque el capital mínimo de la sociedad anónima es 10 millones de pesos, o en algún momento 2.100.000, prepararon la materia con bibliografía vieja. No está actualizado. Y esta materia tiene una permanente actualización. Bueno, no sé si tienen alguna duda, las contestamos en estos pocos minutos que quedan. Si no llegasen a tener dudas, las inquietudes que pudiesen llegar a tener, la trasladan en el foro, que vamos a tener un ida y vuelta permanente. La idea también es presentar algún caso práctico, que no va a ser obligatorio, pero sí va a ser enriquecedor para que ustedes tengan herramientas, no solo para aprobar la materia, sino también para encararla en debida forma, y encarar en debida forma el derecho societario es empezar a ver muchas cosas que vienen por detrás de lo que ya han ido aprendiendo y las cosas que se le van a venir a futuro. Así que, bueno, muchas gracias, Lorena, acabo de ver tu comentario, pero bueno, lo que necesiten, estoy a entera disposición. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro sincronizado. Nos vemos, Roberto, estoy viendo también, y Ramiro. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y ahora tengo que aprender cómo se corta. Ahí los estoy viendo a todos, muchas gracias. Cecilia, Roberto, todos. Muchas gracias. Y hasta la próxima.